Señora secretaria, ha pasado los 10 minutos del receso. Le ruego nuevamente, por favor, llamar a lista. Creo que los colegas que ya habían llegado, por favor, el doctor Pedrito Pereira, el doctor Elber, el vicepresidente, el doctor Fernando de la Peña. ¿Ah? ¿El sonido? ¿Ya? Listo. Bueno. Señora secretaria, sírvase llamar a lista. Sí, señor presidente. Transcurrido el receso y siendo las 10:15, llamo nuevamente a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. De la Peña Márquez Fernando. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Pedraza Ortega Telésforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Rodríguez Rodríguez Eduard. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Presidente de la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Sírvase darle lectura al orden del día, señora secretaria. Orden del día martes 2 de agosto de 2016, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación de actas. Acta número 4 de mayo 18 de 2016, publicada en la Gaceta. El acto 40 de mayo 18 de 2016, publicada en la Gaceta 488 de 2016. Acta 41 de mayo 24 de 2016, publicada en la Gaceta 489 de 2016. Acta 42 de mayo 25 de 2016, publicada en la Gaceta 490 de 2016. Acta 43 de junio 1 de 2016, publicada en la Gaceta 491 de 2016. Acta 44 de junio 2 de 2016, publicada en la Gaceta 492 de 2016. Acta 45 de junio 7 de 2016, publicada en la Gaceta 493 de 2016. Acta de sesiones conjuntas. Acta 05 de mayo 11 de 2016, publicada en la Gaceta 432 de 2016. Acta 06 de mayo 16 de 2016, publicada en la Gaceta 363 de 2016, acta 07 de mayo 17 de 2016, publicada en la Gaceta 465 de 2016, acta 08 de mayo 23 de 2016, publicada en la Gaceta 467 de 2016. Segundo, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 171 de 2015, Cámara, 048 de 2015, Senado, por medio de la cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado. Autores: el ministro de Justicia y el Derecho, doctor Jessy Reyes Alvarado, y los senadores Andrés Felipe García, Ángel Custodio Cabrera, Armando Alberto Benedetti, y los senadores Bernardo Miguel Elías, Carlos Enrique Soto, Jimmy Chamorro, Eduardo Enrique Pulgar, Germán Darío Hoyos y otros. Ponente: los honorables representantes Hernán Penagos Giraldo, coordinador, Óscar Hernán Sánchez, Pedrito Tomás Pereira, Eduardo David Rodríguez, Rodrigo Lara, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Texto: aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 1016 de 2015 y ponencia para primer debate en la Gaceta 409 de 2016. Cuarto, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y ya tenemos quórum decisorio registrado.
En consideración de la comisión, el orden del día que ha sido leído, tiene la palabra la honorable representante Clara Rojas. Muy buenos días, señor presidente, estimados colegas. Simplemente para mencionar, acabo de radicar una proposición o un escrito anunciando que me abstengo de votar el acta número... Perdón, honorable representante, que no la oímos. Gracias. Un saludo cordial para todos. Simplemente indicar que acabo de presentar un escrito donde me abstengo de votar el acta referente a junio 1, toda vez que ese vez no me encontraba en el recinto. Y el segundo tema es que también estoy radicando una solicitud para invitar al comisionado de paz, con quien ya hablé, para el martes 16 de agosto, señor presidente, para ver si en sus fechas pudiéramos organizar, invitar al doctor de la calle, al doctor Sergio, para que nos den una impresión sobre todos los temas de los últimos 2 acuerdos firmados, tanto el de la finalización como del conflicto como el tema de las víctimas. Muchas gracias, señor presidente. A usted, representante, continúa abierto, representante Fernando de la Peña. Gracias, presidente. De la misma manera, quiero indicar a la comisión que las actas 43 y 44 no... Perdón, honorable representante, que lo interrumpa. Cuando hayamos aprobado el orden del día y entremos, yo también tengo aquí al punto de la aprobación de las actas, entonces, por favor, dejan las constancias respectivas de las actas que no se aprueban. Muy bien. Pero después de aprobar el orden del día. Muy bien. Estamos en consideración del orden del día, continúa la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Se aprueba por unanimidad de los asistentes, presidente. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 2. Aprobación de actas. Acta número 40 de mayo 18 de 2016, publicada en la Gaceta 488 de 2016, acta 41 de mayo 24 de 2016, publicada en la Gaceta 489 de 2016, acta 42 de mayo 25 de 2016, publicada en la Gaceta 490 de 2016, acta 43 de julio 1 de 2016, publicada en la Gaceta 491 de 2016, acta 44 de junio 2 de 2016, publicada en la Gaceta 492 de 2016, acta 45 de junio 7 de 2016, publicada en la Gaceta 493 de 2016, actas de sesiones conjuntas, acta 05 de mayo 11 de 2016, publicada en la Gaceta 432 de 2016, acta 06 de mayo 16 de 2016, publicada en la Gaceta 363 de 2016, acta 07 de mayo 17 de 2016, publicada en la Gaceta 465 de 2016, acta 08 de mayo 23 de 2016, publicada en la Gaceta 467 de 2016. Este es el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Si usted bien lo tiene, leo las consideraciones de las abstenciones de algunos representantes a las actas. Sí. Perdón, puedo hacerlo, señora secretaria. Representante de Jaime Benavides. Presidente, yo tengo que abstenerme de votar 4 de estas actas porque estuve ausente entre el 16 de mayo y el 24 de mayo. Entonces... que quede constancia en el acta. Y segundo, pues no sé si hay quórum. Hay quórum decisorio, sí, claro. Sí. Sí, así se aprobó el orden del día con el quórum decisorio. Puede que alguno de los colegas se haya tenido que aceptar en un momento, pero la Secretaría verificó que había quórum decisorio, entonces estaba, está representado también y varios otros colegas. Bueno, gracias. No se preocupe. Puedo leer las constancias respecto de las reservas con relación a la aprobación de algunas actas. Señor presidente, el comunicado del doctor Oscar Fernando dice que toda la persona de declarar un pedido para discutir y votar las actas número 6, 7, 8, 40, 41 y 42 debido a que en esas fechas me encontraba con una incapacidad médica y por lo tanto estuve ausente en esos días. Esa es la comunicación del doctor Oscar. La de la autora Clara es por acta 43 del junio 1 del 2016 y el doctor Norbey Marulanda dice: me abstengo de votar el acta número 44 del 2 de junio del 2016 publicada en la Gaceta del Congreso número 492, lo anterior considerando que tenía permiso otorgado por la Secretaría General de la Cámara de Representantes el día en que se tramitaron los debates y por otros relacionados en esta acta. Cordialmente, Norbey Marulanda. Representante, primero la tiene el uso de la palabra para dejar la constancia respecto de las actas que
que no votará. Gracias, presidente. De igual manera, pues, dejo constancia que me tengo de votar las actas 43 de junio 1 del 2016 y 44 de junio 2 del 2016 por encontrarme con excusa en los respectivos días. Las demás actas las debo votar porque participé de esas sesiones. Muchas gracias, señor presidente. A usted, representante Pedrito Pereira, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De igual manera, informarle a la Secretaría que no participaré en la votación del acta número 44 de junio de 2016, que estuvo ausente por excusa. En las demás actas participaré pues y votaré de manera normal. Gracias, señor presidente. Bueno, y yo también quiero aprovechar para expresar que no votaré la acta número 40, el acta 06 y 07 el de sesiones de comisiones conjuntas, en razón de que tenía permiso respectivo otorgado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Entonces, con las constancias, representante Harry, con las constancias que se han dejado respecto de no votar algunas de las actas, pregunto a la comisión si aprueba las actas que han sido leídas por parte de la señora secretaria. Se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí, señor presidente, han sido aprobadas las actas con las constancias de los representantes Buenahora al acta 40, al acta 06, 07 y 08 conjuntas, con la constancia del representante Teléfono que no vota el acta 40, 06 y 07 de conjuntas, con la constancia del doctor Fernando de la Peña que no vota el acta 43 y 44, con la constancia del doctor Pedrito Pereira que no vota el acta número 44, con la constancia de la doctora Clara Rojas que no vota el acta 43 y con la constancia del doctor Oscar Bravo que no vota las actas 06, 07 y 08 de conjuntas. Con esas constancias han sido aprobadas las actas por unanimidad y con la constancia del doctor Norbey Marulanda que no vota el acta número 44. A ver, señora secretaria, ruego que se vuelva a verificar el quórum. Señor presidente, ¿llamó a lista? Sí, por favor. ¿Llamó a lista? Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Real Oscar Fernando. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Hilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Salero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléfono. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Rodríguez Edward. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Sánchez León Oscar. Zambrano Erazo Werner. Presidente, se ha registrado quórum decisorio. En consideración de la comisión de las actas que fueron leídas, continúa la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí, han sido aprobadas por unanimidad de los asistentes.
Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Tercero, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 171 de 2015, Cámara 048 de 2015, Senado, por medio del cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado. Autores: Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes Alvarado, y los senadores Andrés Felipe García, Ángel Custodio Cabrera, Armando Alberto Benedetti, Bernardo Miguel Elías, Carlos Enrique Soto y otros. Ponente: los honorables representantes Hernán Penagos Giraldo, coordinador, Óscar Hernán Sánchez, Pedrito Tomás Pereira, Edward David Rodríguez, Rodrigo Lara, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 1016 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 409 de 2016. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Pregunto si alguno de los ponentes, distinto del coordinador, el doctor Hernán Penagos, quien me expresó en la semana anterior que tenía interés en que el nuevo fiscal general de la Nación, con quien había conversado, pudieran hacer un análisis sobre este proyecto, ¿no? Y pues yo encuentro pues completamente válido, pero también quisiera rogarle a los ponentes y pues al doctor Pedrito Pereira, que veo acá, al doctor Óscar Sánchez, al doctor Rodrigo Lara, a la doctora Angélica Lozano, al doctor Carlos Germán Navas y al doctor Fernando de la Peña, que por favor, esta mañana que conversé con el señor Ministro de Justicia, el señor Ministro de Justicia me ha expresado que ellos tienen particular interés en que este proyecto pueda tener su trámite. Entonces, le quisiera rogar a los señores ponentes y al doctor Hernán Penagos, que él sí me habló de la necesidad de que pudiera socializar este proyecto con el nuevo fiscal general de la Nación, a ver si lo podemos agendar para dentro de 8 días. Esto con el propósito, no, de los representantes, que la carga de trabajo que va a tener la comisión va a ser muy fuerte y entonces es mejor ir de una dándole curso a estas iniciativas. De tal manera que quiero hacerlo eso y quiero aprovechar a los representantes, señor vicepresidente, el señor ministro de Justicia me ha expresado que quiere invitar a la comisión a desayunar el miércoles 17 de... ¿Cómo? No, quiero decir, es lo que, no, a menos que haya cambiado en términos de una hora, no, pero yo acabo de darle esa información. Con esa justicia, un segundo. Ok, con mucho gusto, ahorita no, representante Navas. Quería darle esa información a la comisión y rogarle muy cordialmente a los ponentes sobre este proyecto. Representante Jaime, ahora tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Presidente, mire, este es un proyecto importante, pero yo creo que sí sería clave que hoy pudiéramos oír a uno o dos ponentes, oigámonos entre nosotros por lo siguiente. Primero, el límite entre las contravenciones de carácter policial y las contravenciones de carácter penal no siempre es claro. Yo sí quisiera conocer cuál es el criterio, qué naturaleza se le da en unos casos y en otros a esas infracciones, entre otras cosas porque acabamos de aprobar un código de policía. Entonces, ese límite, repito, no siempre es tan fácil de definir. En segundo lugar, este es un proyecto del fiscal anterior y desde luego sí vale la pena oír la opinión del nuevo fiscal y del Ministerio de Justicia. Entonces, pero sería bueno que acá en 10 minuticos, antes de tener nosotros que seguir unas líneas del Ministerio y del Fiscal en nuestra condición de legisladores, pues nos oigamos entre nosotros. Yo tengo mucho interés, por ejemplo, en oír al doctor Navas o a quienes son ponentes acá, porque realmente es un tema muy delicado que tiene que ver con la convivencia cotidiana. Entonces yo no sé si algunas infracciones penales, simplemente les están dando la naturaleza de contravenciones, es decir, minimizándolas bastante. Y así tampoco se puede. Entonces, presidente,
Presidente, yo sí le rogaría el favor de que le dediquemos acá 10 minutos antes de oír, por supuesto, al ministro de Justicia y al fiscal nuevo. El representante Germán Navas, que además es ponente. Sí, primero que todo, doctor Teléfono, la invitación que está haciendo el ministro para el día de mañana, observe que si es mañana, doctor Teléfono, es con los ponentes en el Ministerio de Justicia, es mañana, con los ponentes. Me lo acaba de confirmar el asesor del ministro Londoño. Ahora, esa duda que ha tenido usted de la diferencia entre el delito y contravención, eso es de vieja data, doctor. Yo recuerdo que el maestro Gaitán Máez decía que la diferencia entre el delito y la contravención es simplemente que la contravención es un delito enano, porque en su conformación los elementos estructurales son los mismos, y un hecho es delito o contravención según la necesidad política de determinar. Usted recuerda que en una época hablar mal del gobierno fue delito. Recuerda el decreto 0055 del 54, era delito. Y después lo volvió contravención y después desapareció. No recordemos en qué época fue, pero eso fue cierto. No se podía hablar. Y si se espiaban un poquito los liberales, hubiera sido delito ser liberal. Gracias a Rojas no fueron delincuentes los liberales, porque eso estaba para convertirlos. Sí, son actitudes políticas de un momento las que determinan si un hecho es delito o contravención. Aquí, por lo que veo, lo que se ha querido es volver a la definición. Son delitos pequeños, pequeñas causas, donde las sanciones serán menores. Yo, sin embargo, no estoy muy contento con la forma en que se redactó esto. ¿Por qué? Yo he considerado que en las pequeñas causas la sanción debe ser más pequeña, pero efectiva. Es decir, que a usted le pongan 30 días, pero que se los pongan. Pero si van a hacer para una pequeña causa un procedimiento tan demorado y tan engorroso como el de la ordinaria, pues no le veo razón de ego. No estoy torpedeando, estoy explicando mi manera, lo que tengo aquí en el caletre, pero me gustaría por eso escucharlos a ustedes. Yo no voy a patear este proyecto, está bien intencionado, lo que pasa es que a veces está un poquito mal encauzado, pero si usted entra a una curva a 120, no frenen en la curva, disminuye la velocidad. Presidente, es totalmente el doctor Navas, pero es que en esto todo resulta muy delicado. Por ejemplo, uno vio surgir en Colombia la idea de los delitos excarcelables, y desde luego bien valían la pena los estudios y el impacto social de ello, pero la razón por la cual se abrió camino de ello fue por el hacinamiento carcelario, y eso sí no puede ser. Entonces, por eso digo que es un tema muy delicado. Presidente, buenos días, cordial saludo a la mesa y a todos los compañeros. Yo creo que hay que empezar por el derecho. Este proyecto es de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia. Lo mínimo que podemos pedir es que esté aquí el nuevo fiscal y el ministro de Justicia para que con ellos iniciemos la discusión del proyecto. Doctor Jaime, podemos discutir nosotros lo que sea aquí, pero si el fiscal está pensando otra cosa, viene y no la hace cambiar. Así funcionan las cosas en este Congreso, de manera que lo correcto sería, señor presidente, que invite o cite usted al ministro de Justicia, al fiscal general, entre otras cosas, para que se acostumbre a venir al Congreso, sobre todo cuando los asuntos son de naturaleza de la Fiscalía, e iniciemos con ellos formalmente la discusión de tan importante proyecto. Gracias. Gracias, señor presidente. Colegas, a raíz de la petición que me hace el doctor Navas, también atendiendo las inquietudes del doctor Jaime y de Oscar, a mí me correspondió ser uno de los ponentes de este proyecto de ley 048/2015, por medio del cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial para ellas y se regula la figura del acusador privado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Oscar, con lo que dice el presidente. Es necesario que aquí esté el nuevo fiscal, que esté el ministro de Justicia, pero
atendiendo las recomendaciones que han hecho, especialmente el doctor Buenahora, en 3 puntos, para que vean la magnitud de este proyecto. Le voy a decir de qué se trata. Primero, se desarrolla la categoría de contravenciones como conductas punibles de menor lesividad y se incluyen dentro de ella el conjunto de conductas que actualmente requieren querella para el inicio de la acción penal. O sea, en esta ley se van a trabajar como contravenciones de menor lesividad todos los delitos que hoy aparecen como querellables. Serán no contravenciones policivas, sino contravenciones penales, todos los delitos querellables. Eso es lo primero que trae la ley. Segundo, un procedimiento especial abreviado para este tipo de conductas. Usted sabe que son varias audiencias las que se dan en un proceso penal: imputación, calificación, juzgamiento. Para este delito solamente, para este tipo de delitos, los querellables, que son contravenciones de menor lesividad, delitos de menor lesividad, serían solamente 2 audiencias. Y lo más novedoso es que se constituye la figura del acusador privado. ¿Cuál es la figura del acusador privado? Que ya la víctima puede realizar determinadas diligencias que antes no podía hacer. Las de más complejidad, como registros, allanamientos, entradas vigiladas, diligencia de agente encubierto, esas no se le dan, pero se le dan algunas garantías para que la víctima pueda previamente asumir alguna de esas funciones. Esas son las 3 características principales de este proyecto de ley, de una manera muy rápida, pero es necesario consultarlo con el nuevo fiscal y escuchar aquí al ministro de Justicia, posición que comparto como ponente, y les hago un adelanto cuáles son las 3 principales características de este importante proyecto de ley. Presidente. Gracias, presidente. Primero que todo, yo le cambiaría el término, doctor Pedrito, porque yo no estoy sometido a ningún servidor público para pedir permiso si quiero o no legislar. Eso de que para legislar tengamos que pedirle permiso al fiscal, a mí eso no me cabe en la cabeza. Yo sé que usted lo hace por cortesía. Yo asumo esta posición por respeto a la autonomía de nosotros los congresistas. Que lo escuchemos, está bien, pero no quiere decir que seamos empleados, o por lo menos yo nunca seré empleado, ni del fiscal, ni del procurador, ni de la corte, ni de nadie. Yo soy empleado de 45,000 electores que votaron por mí. En eso sí que quede claro. Y si hay que votar contra lo que quiera el fiscal, tenemos que hacerlo, porque nosotros no le debemos al ciudadano, no a la posible cuota burocrática que pueda ofrecer a alguien un fiscal o un procurador. Ahora, en cuanto al acusador particular, quiero contarle, doctor Perito, y tal vez usted recuerda que desde cuando el señor Osorio intentó o aprendió derecho penal con nosotros, porque él no tenía ni derecho penal, y así lo confesó, y 2 meses después aprendió, se dedicó ya al procedimiento. Yo fui quien le insistí en la necesidad de darle un papel preponderante a la víctima, doctora Clara, en el caso del acusador particular. Y recuerdo que para esa época les traje de Chile el Código Procesal chileno, donde se ponía en práctica esta figura que existe desde tiempo inmemorial. Lo que pasa es que la Fiscalía ha sido reacia a aceptar el acusador particular, pero todos los días la Fiscalía dice que no tiene el número suficiente de personas para hacer la acusación. Y yo les he dicho siempre, como la acusación no es un acto de administrar justicia, esa acusación se puede desmonopolizar, y por eso sí es que yo soy autor de la reforma constitucional que permite encargar a otras personas o entidades de la acusación. E insisto, quedó débil, quedó timorata, pero podemos avanzar, doctor Pedrito. La víctima también tiene derecho a hacerse oír mucho más en un país donde el principio de oportunidad está acabando con el derecho de la víctima a que se le haga justicia. Por lo menos tienen la oportunidad de que si el fiscal no quiere acusar, lo haga la víctima. Hay que ir un poquito más allá de donde nos estamos metiendo. Digo, no es nada personal, doctor Pedrito, es una posición muy personal mía, pero creo que he sido suficientemente claro. Si alguien tiene una observación que hacerla, que la haga. Yo vengo aquí a escuchar, yo sí no doy órdenes. Gracias, presidente.
Representante Oscar Fernando. Sí, cuando yo pido que se invite al fiscal y se cite al ministro, lo hago porque prácticamente ellos son los operadores de la justicia. Mire lo que pasó con la famosa reforma a la justicia, ¿qué hicimos? Por falta de haberla consensuado con los magistrados, que son los operadores de la justicia, la Corte Constitucional la tumbó. Perdimos 2 años de trabajo. Entonces, no quiere decir que uno se convierta en subalterno del fiscal, lo digo con mayor respeto, ni del ministro, pero sí es necesario conocer de entrada cuál es el pensamiento de ellos sobre este proyecto, porque ellos son los que lo van a aplicar en la práctica. En consecuencia, aquí podemos discutir todo lo que queramos, podemos oír a Pedrito, podemos oír a todos los ponentes, pero viene el fiscal mañana. Yo le di el discurso ayer en Palacio, él quiere transformar la fiscalía, no quiere continuar propiamente lo que hizo Montealegre, él quiere darle, como se llama acá, su sello personal a la fiscalía. Bueno, ¿qué piensa de este proyecto? ¿Qué piensa del proyecto que tenemos en discusión en plenaria de Cámara sobre la reforma al Código de Procedimiento Penal? Podemos aprobarlo. Mañana viene y nos dice, mire, estos artículos a la fiscalía no le convienen por esto y por aquello. Entonces, presentar otra reforma para hacer la contrarreforma, perdemos mucho tiempo, mucho esfuerzo. De manera que por eso yo insisto en la presencia de estos 2 funcionarios. Gracias, presidente. Le pido allá al sonido que no callen al presidente. Representante Heriberto Sanabria, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad no pensaba intervenir en esta discusión, o en estas apreciaciones más que una discusión, pero después de escuchar al doctor Navas y al doctor Oscar Bravo, desde luego al doctor Pedrito Pereira como ponente, voy a referir no de fondo al proyecto en mención, sino a los comportamientos. Aquí hay que decirle la verdad al país. En este Congreso, muchas de las leyes, de los proyectos de ley, los puntos y los comas hay que consultarlo con los ministros, doctor Navas. Esa es la verdad. Aquí hay congresistas que le dicen a uno, yo voto así, eso así no me gusta, pero yo no voto así porque es que el ministro me llamó y me dijo que hay que votarlo así. Digámosle al país la verdad. Este es un régimen presidencialista en exceso, demasiado. Este es un régimen, aquí este Congreso en muchos casos no tiene mayor autonomía, doctor Bravo, y es bueno que escuchemos al fiscal, y es bueno que escuchemos al ministro, pero yo les garantizo que si aquí mañana viene el fiscal, el ministro y nos dice que eso no se puede votar, no se vota. Así se quiere votar, así se quiere votar. Nosotros tenemos que quitarnos ese antifaz que muchas veces por conveniencia del gobierno de turno nos colocamos. El proyecto se debe analizar a fondo, se debe escuchar la opinión del fiscal, se debe escuchar la opinión del ministro, pero no le digamos al país un discurso que seguramente no es cierto. Yo por aquí he visto muchos ministros haciendo el cabildeo pupitre a pupitre, diciendo cómo hay que votar, en qué sentido hay que votar, qué coma, qué punto, qué palabra hay que quitarle a un proyecto. Esa es la verdad y el país lo tiene que saber, porque es que muchos de los males que afectan al país y que quedan en el país, el único culpable es el Congreso. Es el único que siempre sale perdiendo en este debate nacional es el Congreso. Pero aquí no se le reconoce que el presupuesto existe porque el Congreso lo aprueba, el plan de desarrollo existe porque el Congreso lo aprueba, las políticas públicas en salud, en seguridad, en vivienda, es porque el Congreso lo aprueba. Aquí se entregaron 4 billones de pesos para entregar casas gratis por todo el país, y yo creo que a ningún congresista se invitó
a decir, hombre, gracias a una ley de este Congreso se puede implementar un programa. ¿Usted le invitaron, doctor? No, de Cambio Radical. Bueno, entonces, el tema es que aquí hay muchas cosas que el Congreso hace y no se le reconoce. Simplemente quería hacer una observación. Estoy de acuerdo con que se invite al fiscal, desde luego que se invite al ministro, no porque dependamos de lo que ellos digan, sino que, como lo dijo Oscar Fernando, ellos son los operadores finalmente de lo que aquí se apruebe, y que no nos pase lo que pasó con un esfuerzo grandísimo que aquí se hizo, liderado por el ministro Cristo, como fue el equilibrio de poderes, y que hoy lamentamos mucho de que la Corte pues haya prácticamente acabado con una reforma tan importante para el país, tan importante para la justicia, y que hoy nos da la razón a aquellas personas que consideramos que en este país se hace necesario una constituyente. Ese es un salto que tenemos que dar, porque aquí hay factores de poder, que no dejan que el Congreso haga las verdaderas y profundas reformas que el país requiera. No nos debe dar miedo. Es que a uno le dicen, es que una constituyente se sabe dónde comienza y no dónde termina, es que nos van a revocar. Bueno, pues que nos revoquen. Es que si no somos capaces de hacer las reformas que el país pide, pues que nos revoquen. Así de sencillo, pero nosotros no podemos dejar de convocar una constituyente al temor de que nos revoquen. Es mejor que nos revoquen y no que el país siga con la frustración de las grandes reformas que está exigiendo, comenzando por las reformas a la rama judicial. Muchas gracias, presidente. Aló. Representante Clara Rojas tiene el uso de la palabra. Me han dicho que el coordinador ponente, el representante Hernán Penagos, venía en camino, pero creo entender el consenso de la comisión en el sentido de que, en primer lugar, hay una proposición que me ha adelantado el representante Oscar Bravo con el propósito de que se invite al señor fiscal general de la Nación y se cite al señor ministro de la Justicia, doctor Buenahora, para los efectos respectivos de esta iniciativa. Y lo mismo el vicepresidente, que también tiene ahora otra proposición. Representante Clara Rojas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo tampoco quería intervenir en la discusión de estas apreciaciones, pero con todo respeto pues y cariño, porque Heriberto sabe que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, pues no comparto esa audición. Finalmente lo invito a que cuando vea a un ministro en esa situación pues lo denuncie, pero a mí le confieso que nunca me han llamado a decirme cómo debo votar, y yo creo que aquí lo que se trata es de acertar. Nos toca afrontar una reforma que no es fácil, pero por supuesto comparto plenamente la necesidad de que los operadores de la justicia estén presentes, pero pues vamos a tratar de equilibrar con lo que se ha venido presentando y hacer nuestro mejor esfuerzo por darle un debate y efectivamente sacar una reforma que realmente sirva a los ciudadanos. No comparto el tema de la constituyente, toda vez que nosotros tenemos un compromiso, estamos en pleno proceso de paz. Yo creo que lo que corresponde es sacarlo adelante y más adelante, cuando se considere, si es que se considera, pues pensarlo. Pero cuando a veces se meten todas las reformas al tiempo no prospera ninguna, y yo creo que aquí lo que toca hacer es sacar el proceso de paz, sacar el plebiscito, sacar todos los acuerdos de implementación y ya preocuparnos de que eso funcione, que igual es todo un desafío para nosotros como Congreso, para institución como es el Estado y por supuesto para todo el país. Presidente, diciéndole esto, me gustaría, si es posible, pues pasar al siguiente punto de orden del día, que es las proposiciones que tenemos. Yo había presentado una para citar al señor comisionado de paz, al equipo de paz del gobierno, para ilustración sobre los acuerdos que han anunciado, y también solicité una audiencia pública sobre el tema del Ministerio de la Mujer. Entonces, pues agradecería entonces proceder al siguiente punto del orden del día. Gracias. Bueno, yo entiendo el consenso, como dije antes, de la comisión,
y en consecuencia este proyecto será anunciado hoy para la sesión del próximo martes, de hoy en 8 días, con el propósito de poder hacer el trámite respectivo de la citación al señor Ministro de Justicia y la invitación al señor Fiscal General de la Nación. Entonces, señora Secretaria, siguiente punto del orden del día. Sí, señor Presidente, el siguiente punto son proposiciones, lo que propongan los honorables representantes, señor Presidente. Hay 2 proposiciones en la Secretaría para aprobación de la Comisión. Sí, no se dan en lectura. Cítese al señor Ministro de Justicia e invítese al señor Fiscal General de la Nación para iniciar la discusión del proyecto de ley 171 de 2015, Cámara 048 de Senado. Está suscrita por el doctor Oscar Bravo y la siguiente proposición dice de la siguiente manera: invítese para el próximo 16 de agosto de 2016 al doctor Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, al doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, a la presidenta de la Corte Constitucional, doctora María Victoria Caller Correa, al presidente del Consejo de Estado, doctor Danilo Rojas Betancourt, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Margarita Cabello Blanco, para que informen sobre el alcance, implementación y cronograma de la Justicia Especial para la Paz. Asimismo, informe a la Comisión acerca del alcance, implementación y cronograma del borrador conjunto sobre el fin del conflicto acordado el pasado 23 de junio de 2016 e igualmente sobre la implementación del acuerdo sobre víctimas del conflicto, Sistema Integral, Justicia, Reparación y No Repetición. Cordialmente, Clara Rojas. Han sido leídas las proposiciones, señor Presidente, que hay en la Secretaría. Tiene la palabra el señor Vicepresidente. Gracias, señor Presidente. Hemos sido notificados por parte de la Secretaría de la Comisión, al suscrito también al doctor Telero Pedraza, Norbey Marulanda y Samuel Alejandro Hoyos, que hacemos parte de la Comisión para el análisis del presupuesto de las entidades que tienen que ver con la justicia y, por supuesto, cumplir con el artículo 4 de la Ley Tercera de 1992. Entidades o ministerios como el de Justicia, el Interior, Procuraduría, Contraloría, es decir, todas las entidades que tienen que ver con la justicia, hay un artículo de la Ley Tercera del 92 a los cuales les tenemos que hacer un análisis del presupuesto toda vez que ya fue radicado en el Congreso de la República. Y para ello, señor Presidente, me permito manifestar que hay que citar a todos estos funcionarios que representan estos ministerios y entidades, para lo cual le solicito también esta proposición en el día de hoy y en su momento radicaré el cuestionario correspondiente para cada una de estas entidades. Muchas gracias, señor Presidente. A usted, señor representante, y esa proposición que acaba de presentar el señor Vicepresidente es de la mayor importancia en los representantes, y queremos que desde un inicio, antes de que mañana el señor director de presupuesto, el señor ministro de Hacienda, terminen excusándose que porque están en las comisiones terceras y cuartas, concurran aquí porque hay temas supremamente delicados como el tema del IMPEC y temas referidos a presupuestos de otras entidades respecto de las metas y de su ejecución. En consideración las proposiciones que han sido leídas, continúa la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. Las aprueba la comisión. Su presidente ha sido aprobado por unanimidad de los asistentes. Yo quiero, para efectos de que no haya confusión, lo siguiente. Efectivamente, representante Navas, mañana tienen un desayuno los ponentes, el coordinador y los ponentes de la iniciativa que estuvimos ahora analizando con el señor Ministro de Justicia. Pero el 17, miércoles 17 a las 7:30 de la mañana, en el hotel de la Ópera, es toda la comisión la que está invitada. El miércoles 17. Mañana es exclusivamente con ustedes. Usted tenía la razón en el sentido de que mañana tienen ese desayuno, pero ese desayuno es parcial, es solamente para los representantes. Juan Carlos García, muy bienvenido. Bueno, muy bien. Representante de Heriberto Sanabria, de la palabra. Presidente, una petición formal al representante Gelber Díaz en este sentido. El informe que cada año se da por parte de esa comisión en el sector justicia para el presupuesto, pues en la práctica eso poco ha servido. Yo sí le solicito
que en lo posible, antes de que nos rindan esos informes, nos hagan llegar una ejecución presupuestal de esas entidades. Es que uno no puede dar un informe si no ha habido un balance previo. Entonces, que se nos haga llegar una ejecución presupuestal con relación a los planes, programas y políticas de cada una de las entidades a que nos toca dar ese concepto. Y finalmente, si ellos consideran de que están sus prioridades incluidas en el actual presupuesto. Gracias. Gracias, señor presidente. Ya entrando en materia luego de la elección, señor presidente de la mesa directiva de la comisión primera, y dando la hoja de ruta en el trabajo legislativo, yo creo, honorables compañeros, representantes de la Cámara, que esta comisión no debe dejar pasar en alto el tránsito legislativo que esta comisión ha venido estudiando, y me refiero en el tema de el equilibrio de poderes. Yo creo que es de suma importancia, señor presidente, que en esta comisión, hoy cuando veníamos escuchando en los medios de comunicación que afronta otras demandas más el equilibrio de poderes, luego de que la Corte Constitucional elimina el Consejo de Gobierno, que queda vivo a medias el Consejo Superior de la Judicatura, según entendemos, porque se elimina la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por una sustitución constitucional que debemos nosotros desde ya hacerle frente en la Comisión Primera de suma importancia, porque aquí hemos venido aprobando y acompañando herramientas para la paz, como en su momento se hizo con el acto legislativo para la paz, con un trámite más rápido en 2 debates de actos legislativos, y que ya manifiestan que este acto legislativo para la paz se habla más de 80 demandas en la Corte de Constitución por sustitución de materia. Entonces yo creo que esta comisión, como lo manifestó el presidente del Senado en su interlocución el pasado 20 de julio, de una vez por todas debemos traer a colación en la comisión primera estos precedentes jurisprudenciales, porque cada vez más es más rígida la constitución política de nuestro país, y si cada vez más rígida la constitución política en el tema de la justicia de nuestro país, no se van a poder llevar a cabo las reformas estructurales para abrir el camino al posconflicto, y estaremos frente a una encrucijada jurisprudencial en el Congreso de la República en nuestro actuar, que nos tendría una camisa de fuerte y que nos llevaría como única alternativa a lo que ha querido siempre las FARC y unos sectores, como es una constituyente sin ningún remedio. Perdón, chico, representante Juan Carlos García. Durante el tiempo que esté aquí presidiendo me va a dar mucha pena, lo he hecho muchas veces. Yo le voy a rogar el favor a los asistentes que hagan silencio, porque es que no puede ser posible que aquí los colegas estén interviniendo sobre temas pues sustantivos, y entonces resulta que aquí nadie oye. Entonces aquí no venimos pues propiamente a dejar constancia, sino a que nos puedan escuchar y que la gente pueda evaluar lo que aquí se está hablando. Representante Juan Carlos García, puede continuar. Gracias, señor presidente. Es con el ánimo de invitar a la comisión a mirar la realidad del escenario que estamos en la comisión primera, de donde han salido todas las reformas a la Constitución, los actos legislativos. Vemos cómo en el equilibrio de poderes viene encaminada a eliminar la reelección presidencial, termina en un manto de reformas del Estado, cómo se cae el Tribunal de Aforados, y hoy contamos nuevamente con la comisión de acusaciones que tanto malestar genera en la sociedad colombiana, comisión de impunidades, como le llaman en nuestro país, y en eso sí debemos nosotros hacerle frente, señor presidente. Esa era la invitación en el día de hoy,
hay algunos fallos judiciales en contra de nuestro trabajo, en contra de lo que en el Congreso de la República se ha querido brindar herramientas legislativas para poder buscar un país, un mandato de la paz, pero vemos que el camino no va a llegar por ningún lado. Entonces, invitarlo desde la mesa directiva, a los colegas que han sido coordinadores, ponentes de estas iniciativas que hoy se han derogado por parte de la sustitución constitucional, que nos marquen el lineamiento si lo que seguimos haciendo continuará en la misma vía, sería ineficaz y tendríamos nosotros que buscar otras alternativas para nuestro país. Muy importante, representante Juan Carlos García. Yo de pronto, dependiendo del tiempo de ustedes, podríamos organizar aquí un gran foro con los constitucionalistas que de alguna manera no solamente han estado en la Corte Constitucional, sino muchos otros tratadistas, precisamente para tocar un tema tan profundo y tan importante como es esto, para saber cuál es la suerte finalmente de lo que aquí estamos haciendo. Representante Santiago Valencia. Gracias, presidente. Sí, muy corto. Es que oyendo aquí al colega Juan Carlos sobre el tema del equilibrio de poderes, y a veces es aburridor tener que asumir esta postura, pero nosotros lo advertimos. Ahí claramente había una sustitución constitucional que la Corte finalmente terminó acogiendo. No así en el plebiscito, donde debía haberse utilizado el mismo argumento por el principio democrático, y esperamos que en esa misma línea y en ese mismo orden de ideas la Corte lo haga frente al acto legislativo para la paz, donde claramente también hay serias dudas sobre la constitucionalidad del acto. Bueno, finalmente ya pues la última palabra la tiene la Corte, pero pues no puedo dejar pasar la oportunidad para recordarles a los compañeros que en el caso del equilibrio de poderes así lo habíamos advertido, como finalmente la Corte lo terminó decidiendo. Gracias, presidente. A usted, muy representante, para ti la palabra. Presidente. Representante Prada primero tiene la palabra y después representante ganador. Gracias, presidente. Siguiendo la línea de lo manifestado por mi colega y amigo doctor Santiago Valencia, refiriéndose a las palabras del doctor Juan Carlos, es un llamado muy respetuoso que queremos insistirle a los colegas para que en desarrollo de la implementación de lo que han denominado los diálogos en La Habana, lo que es el proceso de paz, así lo han denominado, pues simplemente, independientemente de la posición que cada uno tenga, asumamos la tarea legislativa de acuerdo a la ley quinta y a las normas que regulan el trámite interno. ¿Por qué lo digo? Porque de nada sirve que saquemos leyes, que aprobemos leyes, que modifiquemos leyes, qué pena la interrupción, que se modifique la Constitución si nada de eso se ha hecho conforme a los procedimientos. Entonces nos vemos luego con la penosa situación de explicarle a la comunidad, a la opinión pública, que lo hicimos mal, como en el equilibrio de poderes. Yo fui ponente del equilibrio de poderes y lo advertimos, como lo dijo Santiago, pero también fui ponente del acto legislativo y también lo advertimos. Aquí le oí al doctor Navas decir que si de pronto era ilegal lo que estaban haciendo, pues que no importaba porque la paz estaba por encima. Eso me sorprendió mucho y con mucho respeto se lo digo, porque independientemente de las posiciones que tenemos, por supuesto lo respeto como jurista y siempre lo veía muy apegado a la ley. Me sorprendió mucho esa afirmación del doctor Navas. Yo creo que independientemente del anhelo que tenemos todos de vivir en paz, que la tienen ustedes, la tenemos nosotros, con diferentes percepciones sobre lo que está pasando en La Habana, unos creen que así nos arrimamos a la paz, otros creemos por supuesto que cada día nos alejamos más. Tenemos que, independientemente de eso,
estar apegados a las normas, a la Constitución y a la ley. Mil gracias, presidente. Sí, no, doctor Navas, permítame. Mire, no, comienzo con usted. El doctor Navas tenía y sigue teniendo toda la razón cuando hizo esas afirmaciones. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para tener un diálogo no solo con el doctor Álvaro Hernán Prada y con Santiago Valencia, sino con todos acá sobre el pronunciamiento de la Corte en relación con el equilibrio de poderes y en concreto con la Comisión de Aforados y el Consejo de Gobierno Judicial. Mire, doctor Prada, en ningún momento la Corte descalificó el acto legislativo llamado equilibrio de poderes por vicios de procedimiento. No. Ojalá hubiera sido por vicios de procedimiento. Durante muchos años, y la Corte ya tiene 25 años, la línea de conducta de la Corte para tumbar algo que proviniera del constituyente derivado, es decir, del Congreso, era precisamente ese marco de los vicios de procedimiento, pero nunca sobre cuestiones de fondo, porque eso sí que es vulnerar el poder del constituyente derivado, que en todas partes del mundo obviamente se recoge en los congresos, asambleas populares. Entonces, la Corte fue modificando, pasados 5 o 10 años, su línea de comportamiento y se inventó, por ejemplo, sentencias con carácter ejecutivo y empezó a decirles a los distintos gobiernos, incluido el gobierno del presidente Uribe, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, en relación con construcción de cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Y al propio tiempo fue creando en paralelo otra línea de conducta en sus fallos en relación con temas de fondo que no puedo tocar porque la misma Constitución lo dice cuando son temas tramitados en el Congreso de la República. Y de pronto surge como gran tesis la teoría de la sustitución de la Constitución, Álvaro Hernán. Y entonces hablemos de qué se entiende por sustitución de la Constitución. Sustitución de la Constitución, si por ejemplo a este Congreso le diera por imponer la pena de muerte, ahí sí hay una sustitución de la Constitución, o por meterse con las libertades fundamentales y vulnerarlas, cambiarlas radicalmente, e inclusive en aras de cierta flexibilidad que a nosotros acá, porque de pronto hay una ola, una corriente ciudadana que dice no, fíjese lo que pasa en la costa o lo que pasa en el suroccidente, inventémonos el federalismo. Ese es como un límite ahí complejo, porque casi desde el preámbulo, desde el primer artículo se dice que es una república unitaria, pero hablar de sustitución de la Constitución, porque distintas opiniones nacionales y por supuesto entre los legisladores, se considera que la rama judicial merece un ajuste en cuanto a sugerencia y administración, es bastante atrevida esa posición por parte de la Corte, de manera que quiero recordarles que una cosa, como inició la Corte, es tumbar cualquier acto legislativo por falla de procedimiento, por vicios de procedimiento, y otra muy diferente, las cosas de fondo, porque sería realmente cercenar el poder constituyente que nos corresponde como Congreso. Representante Germán Navas. Gracias, presidente. Vea, doctor Prada, no recuerdo haberlo dicho, pero si lo dije, no me arrepiento. Una cosa es un delito y otra cosa es una ilegalidad. El incumplimiento de cualquier norma de carácter civil puede ser una ilegalidad, pero no necesariamente es constitutivo de delito. Yo he dicho, y recuerdo, y doctor Buenahora, usted puede refrescarme la memoria, cuál fue aquel rey ateo, que quien dijo, París bien vale una misa, no recuerdo qué fue. ¿Recuerda usted quién fue? Eso fue Enrique IV de Navarra. Exacto. Que era protestante y se convirtió al catolicismo para poder recibir la corona en la dinastía francesa. Y él dijo algo que el fin
que él buscaba era mucho más importante que aceptar o no el ser católico. Y él dijo, París bien vale una misa. Y yo digo, la paz bien vale una pequeña ilegalidad. Muchas gracias. Representante Prada tiene la palabra. Pues yo creo que uno tiene derecho a equivocarse, pero volverse a equivocar, bueno, pues yo respeto mucho su opinión, doctor Navas. Yo creo que es mejor defender uno, en este caso la paz, sobre la legalidad y hacer las cosas, entre otras cosas, para proteger el mismo proceso que defienden. Lo han dejado mucho más vulnerable al tramitar los proyectos de ley o los actos legislativos de manera ilegal, porque eso da pie para que más adelante cualquier corte tenga la posibilidad de revisar nuevamente lo acordado. Pero me voy a referir básicamente al doctor Buenahora cuando me dice que yo dije simplemente que había un vicio de procedimiento. No, yo dije que había que tener cuidado con el procedimiento, con la ley y con la Constitución. Y cuando me refiero a ello es porque advertimos precisamente que la Corte, a partir de la sentencia C551 del 2003, decidió hacer no una revisión formal, como venía haciéndolo, sino una revisión integral para proteger precisamente la Constitución. Yo creo que es importante que los colombianos y que nosotros, por supuesto, que estamos en la Comisión precisamente constitucional, entendamos la importancia de la rigidez de la Constitución y la importancia de mantener esa rigidez de la Constitución. De lo contrario, estaríamos simplemente sin ningún tipo de seguridad jurídica. Si la podemos cambiar como nos parece, como se tramita cualquier proyecto de ley y en este caso poder tocar la esencia de la Constitución, teniendo el peligro de que lleguen en algún momento al Congreso corrientes que de pronto afecten, digamos, esta esencia de la Constitución, es importante protegerla. Yo sí creo que la Corte, para no definir taxativamente cuáles son los casos en los cuales hay sustitución de la Constitución, definió unos parámetros, y esos parámetros que definió son 3, y cuando se afecta uno de los 3 parámetros se determina que hay sustitución de la Constitución, en un análisis, por supuesto, reposado, tranquilo, y teniendo en cuenta la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así que en los 3 parámetros, en el acto legislativo de equilibrio de poderes, en muchos de los artículos se afecta la esencia de la Constitución y por supuesto se determina que hay sustitución, como efectivamente lo ha dicho la Corte. Con mayor razón en los 5 artículos del acto legislativo que le denominaron para la paz, pero que en realidad pues todos sabemos que es un acto legislativo que destruyó la Constitución del 91 y le abre la posibilidad a las FARC de ser constituyente y de iniciar un proceso distinto, nuevo, en el cual los colombianos pues vamos a estar regidos por la Constitución de las FARC. Mil gracias, presidente. Gracias, presidente. No, la verdad uno queda sorprendido y lo digo con respeto, y voy a comentar un poco lo que yo dije en mi bancada respecto a si deberíamos abstenernos o deberíamos votar no el famoso plebiscito. Y me voy a referir a un elemento netamente constitucional, doctor Navas, a propósito de lo que usted le ha enseñado a sus alumnos y lo que a mí me han enseñado mis profesores de Derecho Constitucional, y es que toda regla, toda norma, tiene que tener 3 características: la validez, la justicia y la eficacia. Los diferentes tratadistas lo han denominado así. ¿Y qué es la validez? Pues la validez no es otra cosa que el procedimiento legislativo está adecuado a las normas y a lo que le determina el ciclo o el cambio social. Efectivamente, digamos que ese plebiscito tenía una validez porque fue aprobado por el Congreso, ganó en sus mayorías, y ahora la Corte sale a decir que pues es
válido y que ha cumplido con todo el procedimiento constitucional. Sin embargo, me quedaban dos aspectos a explorar. El segundo, que es la justicia. ¿Será que los colombianos entendemos que un plebiscito de un 13%, donde el constituyente primario de 1991, yo no me acuerdo si el doctor Buenahora fue constituyente, pero ustedes mismos discutieron que esto no debería ser una democracia plebiscitaria, una democracia donde se rigiera bajo el querer de un presidente o de un gobierno netamente populista, verbigracia el Estado venezolano. Por eso yo creo que no cumple con el requisito de justicia, y yo le pedí a la bancada que empezáramos a reflexionar sobre ese elemento constitucional para que se haga una norma, y efectivamente puede tener toda la validez, pero deja serias dudas sobre su justicia. Y la eficacia, doctor Navas, ¿qué le han enseñado a uno en derecho constitucional? La eficacia no es otra cosa que yo la acepte, que yo como colombiano diga, esto está bien. Uno de los requisitos que siempre se han puesto acá, y usted lo mencionaba, la pena de muerte. La pena de muerte claramente nunca va a cumplir con ese requisito de justicia y de eficacia, porque nosotros no hemos sido un país donde prima el castigo o la represión quitándole la vida, y la esencia, el núcleo esencial de la Constitución política de Colombia está precisamente en la libertad y en la vida. ¿Cómo yo puedo tener libertad si no tengo vida? Y por eso viene este principio de eficacia, y es que aquí los colombianos no creo que vayan a cumplir todo lo que el gobierno hoy les está imponiendo. O pensemos en la víctima, Samuel, pensemos en la víctima que llega al centro y se le sienta el señor Timochenko al lado después de que este señor asesinó o mandó asesinar a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, y se sienta justo al lado, y va a tener algún sentido de eficacia para esa víctima cuando ha sido revictimizada, cuando no le han pedido perdón, cuando no le han ayudado. Pues créeme, doctor Telésforo, que no va a cumplir con ese sentido de eficacia. ¿Y sabe cuál es mi preocupación? Que va a venir un elemento, la venganza, porque como ciudadano no acato la norma, va a venir la venganza, y muy posiblemente esa víctima, cosa que ni usted ni yo queremos, va a decir, este señor me hizo daño, y como consecuencia va a tener un altercado, Dios no lo quiera, hasta quitarle la vida al propio Timochenko. Eso lo muestra la sociología, eso lo muestra un proceso de paz mal llevado, y por eso los futuros presidentes de la República tendrán que revisar si cumplió esta normativa, esos tres requisitos, y efectivamente llegará un presidente donde va a decir, esto fue mal negociado, se les otorgó todo a las FARC, no cumplieron con los requisitos de justicia, verdad, reparación, y por lo tanto hay mayor repetición. ¿Qué hicieron con la plata del narcotráfico? Esas, doctor Telésforo, fueron mis observaciones a la bancada. No más de decir que mi observación es que nosotros en el 2018 haríamos el verdadero plebiscito, cuando los colombianos tengan la oportunidad de votar por un presidente que reoriente, ojo, porque aquí se ha dicho una mentira, y es que somos enemigos de la paz. Aquí hemos propuesto, como lo decía mi compañero Álvaro Hernán Prada, miles de propuestas, miles de alternativas, a oídos sordos del gobierno. Al Señor Cristo, en muchas oportunidades le dije personalmente que escuchara las observaciones de un partido demócrata, como lo es el Centro Democrático. Oídos sordos del gobierno. Entonces, doctor Telésforo, ¿a qué jugamos en esta democracia? ¿Simplemente a pasarnos por la galleta la ley o a hacerla cumplir? Muchas gracias. Señor secretario, recuerden anunciar proyectos para el día de mañana, que será citado a las 10 de la mañana en la siguiente sesión.
Sí, señor presidente, se anuncia por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán, el proyecto que se discutirá y votará en la próxima sesión de la comisión. Proyecto de ley número 180 de 2015, Cámara 044 de 2015, Senado, y el proyecto que queda para el próximo martes, el proyecto de ley número 171 de 2015, Cámara 048 de 2015, Senado. Han sido anunciados, presidente, por sus instrucciones los proyectos. Bueno, si no hay ningún otro colega que haga uso de la palabra, si la otra sesión se convoca para el día de mañana a las 10 de la mañana. Hola, los representantes, les quiero recordar que aquí estaré muy puntual a las 10 de la mañana. Entonces, les invito a que ojalá puedan llegar a la hora. Muchas gracias. Así se hará, señor presidente, y se ha levantado la sesión siendo las 11:25 de la tarde y se ha convocado para mañana a las 10 de la mañana. A las 10:25 de la mañana y se ha convocado, 11:25 de la mañana y se ha convocado para mañana a las 10.